A continuación, lo que vamos a ver son las diferencias que hay entre las páginas y los grupos a la hora de aplicarlas en una comunidad virtual de aprendizaje. Las páginas, a diferencia de los grupos, siempre están orientadas hacia todo el público de Facebook, por lo que serán interesantes para proyectos en abierto, donde se pretenda que cualquier persona pueda ver el contenido y comentarlo. Con lo cual, siempre con enfocadas actividades para dar difusión, a un proyecto o a un máster, por ejemplo, para darle publicidad. Las páginas se crean con fines específicos y, a diferencia de los grupos, no contienen foros, por ejemplo, de discusión, ya que están encaminadas hacia otros objetivos y más hacia marcas o personajes específicos. Luego, bueno, los grupos, por ejemplo, sí que permiten la posibilidad, que es muy interesante, de que sean privados, ya que esto nos vendrá muy bien a la hora de trabajar con una asignatura, ya que solo podrán acceder los usuarios que nosotros deseemos. En el caso de las páginas se podría hacer esta opción al no publicarlas, pero no es la finalidad de la página, con lo cual, bueno, tampoco es quizás la mejor solución. Bueno, a continuación vamos a ver un cuadro en el cual se comparan un poco las diferencias que hay entre las páginas, y aquí las denominan páginas de fans, y los grupos. En primer lugar, podemos ver que las páginas se puede personalizar la URL, con lo cual podremos tener una URL específica que vaya directamente a esa página, mientras que los grupos no. Entonces la URL del grupo será seguramente con un código, con números, y mucho más complicado de conocer o de memorizar. Luego las páginas sí permiten, a diferencia de los grupos, añadir widgets o aplicaciones, las cuales pueden ser bastante útiles para dar un mayor atractivo a esta página. Por ejemplo, una aplicación para crear encuestas, sería bastante interesante. Luego, o incluso concursos. En cuanto al tema de las estadísticas, las páginas sí permiten obtener resultados de uso, de cuántas veces ha visto, por ejemplo, una actualización de estado, mientras que los grupos no lo permiten. Y esta característica sí vemos que es bastante interesante que la tuvieran los grupos, porque nos ayudaría bastante ver cómo trabajan los alumnos dentro de nuestra asignatura. Luego, en cuanto a los mensajes o la comunicación dentro del muro de cada una de las dos opciones, en el caso de las páginas será la propia página o el administrador, el nombre de la página, el que irá aportando contenido, mientras que los grupos, el administrador o el grupo en sí no tiene entidad para escribir dentro de lo que sería el muro. Es decir, en el grupo son los miembros de los que aportan el contenido, los que aparecerá el contenido en su nombre. Con lo cual es también mucho más útil a la hora de trabajar dentro de una asignatura, donde quedará constancia de qué alumno ha escrito y se verá el trabajo de estos. Ya digo que las páginas están mucho más encaminadas a lo que sería dar más publicidad, con lo cual es la propia marca, por ejemplo, la que escribe en el muro. Sí, en los grupos sí que en cambio se pueden mandar invitaciones a eventos, a lo que serían sus miembros, mientras que las páginas no tienen esta opción. Luego, en cuanto a la comunicación con los usuarios, bueno, los usuarios en las páginas se les denomina fans, mientras que en los grupos son miembros. Y bueno, lo que es interesante también es que las páginas no tienen restricciones de usuarios, mientras que los grupos tienen un máximo de 5.000 miembros. Finalmente, bueno, tendríamos otra opción, que sería trabajar con perfiles, si esta es una buena opción como comunidad virtual. Nosotros pensamos que no, ya que los perfiles, en primer lugar, tienen que estar asociados a una persona, y no a una marca, o un grupo, o una asignatura, o institución, ya que así lo rige la política de Facebook. Esto nos puede suponer que en cualquier momento, si nuestro perfil lo tenemos asociado a una comunidad de aprendizaje, nos lo pueda cerrar Facebook, perdiendo todos los contenidos que hemos subido, o bueno, la información que hayamos aportado. Luego tenemos un límite de 5.000 usuarios, que quizás realmente no nos suponga un problema, ya que no vamos a tener nunca tantos alumnos, me imagino. Aunque bueno, con la nueva modalidad de cursos, MOOC, sí que quizás ya 5.000 usuarios ya se empieza a quedar corto, entonces sí que podría ser un problema.
Y luego, bueno, los perfiles también tenemos que estar pendientes de aceptar la amistad de la persona que nos la pide. Y luego, bueno, pues en definitiva no están hechos para que se trabaje en grupo, con lo cual no se pueden subir contenidos y es más difícil de interactuar. Si alguien, alguno de mis alumnos escribe en mi muro, pues si los otros alumnos no se siguen entre ellos, quizás no ven lo que este alumno ha escrito, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre vamos, como no es la finalidad, pues es más problemático. Nosotros consideramos que la opción quizás más interesante sea la de los grupos, es la que vemos que tiene más funcionalidades que nos pueden ayudar en la enseñanza a la hora de crear una comunidad virtual. Pero sí pensamos que cualquiera de las opciones es válida si cumple con las necesidades que tenéis vosotros planteadas para vuestro curso.